Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, espero que todos estén muy bien. Y bueno amigos, antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El Senado realizó una sesión solemne por la visita del presidente argentino Alberto Fernández. Y bueno amigos, sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 23 de febrero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, el mandatario argentino Alberto Fernández dio un discurso encaminado a los retos que vive Latinoamérica para superar la pandemia. Explicó que todos los países deben tener la oportunidad de desarrollarse, crecer económicamente, donde los representantes políticos tomen acciones. Y bueno amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Antibacterial. El licenciado Alberto Fernández saluda a cada uno de los senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios. Los va presentando el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo. Vemos a la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien saluda al licenciado Alberto Fernández. También a las senadoras, parte también de la presidencia de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora Freida Maribel Villegas Canché, la senadora Beatriz Paredes, quien hace unos instantes también veíamos en pantalla. Esta es la parte baja de las escalinatas que justamente llevarán a el licenciado Alberto Fernández y al senador Ricardo Monreal y por supuesto a parte de las senadoras y de los senadores que conforman a esta 64ª legislatura, donde se ubicarán a un costado de la banda de música del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comienzan a subir estas escalinatas, llegarán al patio central, harán el recorrido y entonces el licenciado Alberto Fernández firmará un libro de visitantes de visitantes distinguidos de este Senado de la República. Comienzan a ascender estas escalinatas que conducirá al patio del Federalismo, que se ubica justamente en las instalaciones de este Senado de la República. En primer plano vemos al senador Ricardo Monreal Ávila, también vemos al senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, el licenciado Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva, quien conversa con el licenciado Alberto Fernández y también con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, donde más adelante, en instantes más, también sostendrá una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la Jucopo con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Esa es la parte más alta de estas escalinatas que conducen justamente hacia el patio del Federalismo. Vemos al senador Ricardo Monreal Ávila, es el senador también José Narro Céspedes, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República y el licenciado Alberto Fernández, que inició labores justamente el día de hoy en Palacio Nacional, cuando fue recibido por su homólogo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la puerta de honor del Palacio Nacional, allá en el centro histórico de esta Ciudad de México, que conduce justamente una de las avenidas más importantes, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, también la calle de Madero, y justamente salimos a el Palacio Nacional de esta Ciudad de México. Vemos al licenciado Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina, quien ya se encuentra en el patio del Federalismo, patio central de este Senado de la República, quien camina. Justamente vemos al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien prácticamente ha acompañado los trabajos de el licenciado Alberto Fernández. Fue ayer quien lo recibió. Muchísimas gracias, señor senador, por sus palabras iniciales. Tengo una gran alegría de poder compartir con ustedes
algunas reflexiones en un tiempo singular de la historia de la humanidad. Me preguntaba cómo poder encarar este encuentro con ustedes. Y me parece que es una buena ocasión para que pensemos juntos de dónde venimos, en qué lugar estamos y hacia dónde queremos ir. Digo que es un momento oportuno porque algo le pasó al mundo, algo absolutamente impensado, algo absolutamente inesperado. Somos una de las pocas generaciones que tiene el triste privilegio de haber tenido que convivir en una pandemia. Esto no le pasa a la humanidad permanentemente. Ocurre muy de tanto en tanto. Una pandemia que es capaz de asolar a todo el mundo por igual. Una pandemia que no discrimina entre pobres y ricos. Una pandemia que enferma a muchos y mata a otros tantos. Y la verdad, frente a tanto dolor y frente a tanta muerte, creo que es una buena oportunidad a la gente de la política. Eso somos nosotros. Es una buena oportunidad reflexionar un poco sobre el lugar del que venimos, sobre el lugar donde estamos, sobre el lugar al que queremos ir. Venimos porque la pandemia lo ha dejado en evidencia, de un sistema profundamente injusto, y que nadie sensatamente puede negarlo. Hemos construido un sistema económico profundamente débil, tan débil que un ser imperceptible a la vista humana pudo dar vuelta a la realidad del mundo. No solamente se llevó la vida de hombres y de mujeres, hizo caer los bonos de los estados más poderosos, hizo tambalear y caer a grandes empresas, ha dejado sin trabajo a millones de personas y no ha distinguido nada. Y ante ese ser tan minúsculo que no lo podemos ver, no tuvimos capacidad de reacción, no supimos cómo enfrentarlo, no sabíamos cuándo nos atacaba, no sabíamos por dónde llegaba. En esa incertidumbre nos ha tocado vivir. Y en esa incertidumbre, en gran medida, todavía vivimos. Ahora bien, ¿cuál era la fortaleza de ese sistema en el que vivíamos y al que no revisábamos lo suficiente cuando la pandemia nos hizo presas? Era un sistema profundamente injusto, donde la distribución del ingreso se concentraba en muy pocos y la pobreza y la miseria se distribuía entre millones. Era un mundo profundamente injusto, víctima de un cambio climático, producto de la acción humana, que se ocupó de contaminar el medio ambiente una y otra vez, año tras año. De repente nos dimos cuenta que cuando el virus nos obligaba a quedarnos en nuestras casas, el aire que se respiraba era más puro, el agua de los ríos era más clara, el cielo se veía más diáfano. Los animales se animaron a salir cuando vieron que nosotros nos encerramos. ¿Cuánta culpa tuvimos como humanidad para haber construido semejante mundo? Era un mundo también profundamente desigual entre nosotros. Un mundo que no atendía suficientemente la igualdad de los géneros. Un mundo que puso a la mujer en un segundo lugar, inexplicablemente. Un mundo que discriminó según la orientación sexual o la identidad de género de cada uno. Un mundo que en esas condiciones no hacía buenas sociedades, hacía sociedades definitivamente muy malas. La pandemia de repente nos dejó a todos en un mismo lugar, el lugar de la incertidumbre, el lugar del miedo, de no saber cómo enfrentar lo desconocido.
Y en América Latina nos encontró dispersos, porque acaban de terminar 4 años donde desde algún lugar hicieron todo lo necesario para dividirnos, para separarnos, para ponernos en lugares diferentes, en veredas enfrentadas. Y ni siquiera frente a la pandemia tuvimos la oportunidad de unirnos para ver qué podíamos hacer juntos, para contarnos experiencias y ver cómo poder enfrentar semejante flagelo. Yo siempre digo que tuve una sola ventaja, que es que el virus llegó a nuestro continente 3 meses después que Europa. Y la triste experiencia que vivió Europa nos ayudó a nosotros a ver qué podíamos hacer para que no nos pasara lo mismo. Pero qué distinto hubiera sido si hubiéramos podido juntarnos todos y enfrentar unidos el desafío de combatir la pandemia. ¿Qué nos ha dejado la pandemia hoy? Nos ha dejado mucho dolor, mucho pesar, mucha pena. Gente que sufrió con la enfermedad y gente que se ha ido. Millones, lamentablemente. Gente que no vamos a recuperar. Todavía luchamos con ese mundo desigual que existía antes de la pandemia, pero que ahora se en evidencia en cosas más miserables. La desigualdad ahora aparece cuando de todas las vacunas que se producen, solo 10 países las disfrutan y el resto pelea tan solo para que cumplan los contratos que firmamos con esos productores. Y así quedamos solos, peleando contra los poderosos una vez más, mendigando una vacuna con la que algunos lucran y por la que la falta de esa vacuna muchos mueren. Y la desigualdad sigue presente. Ahora, frente a tanto dolor y a tanta muerte, ¿no deberíamos preguntarnos cómo encarar el futuro? Porque es una buena oportunidad. Porque ante semejante crisis deberíamos preguntarnos ¿para qué sirvió? Yo siempre me preguntaba ¿cómo saldremos de esta pandemia? Y yo creía que la pandemia nos iba a hacer mejores. Creía que frente a lo inexorable que era que todos estábamos expuestos al virus y todos corríamos el mismo riesgo, era posible que cierto sentido de solidaridad asomara en la humanidad y por esa vía pudiéramos construir mejores lazos hacia una sociedad más justa. Pero escuché decir a alguien algo que es bastante cierto para mi pesar. Los que eran buenos antes de la pandemia se volvieron buenísimos después de la pandemia. Pero los que eran malos antes de la pandemia se volvieron peores después de la pandemia. Ahora, ¿en qué lugar queremos pararnos nosotros? ¿En el lugar de los que quieren salir mejores o en el lugar de los que solo quieren seguir medrando con este presente? Yo me quiero parar en el primer lugar, en el lugar que nos obliga a ser mejores. Porque definitivamente vivimos en el continente más desigual del mundo, un triste designio que padece Latinoamérica. En este lugar, como dije antes, la riqueza se concentra en pocos y la miseria se distribuye en millones. Han quedado condenados al pozo de la pobreza, la marginalidad, millones de habitantes de este continente que han quedado una y otra vez olvidados por las políticas implementadas. Acá, en este continente, se ve mejor que en ningún otro lugar eso de lo que le gusta hablar al Papa Francisco cuando cuestiona el capitalismo. Acá en este lugar, en América Latina estoy hablando, uno puede ver esa cultura del descarte permanentemente.
Esa cultura que dice, este mundo ha sido construido para los que estamos acá, el resto sobra. Y pensar un mundo para unos pocos, donde el resto queda olvidado. Ahora, nosotros no deberíamos repensar eso. No estoy planteando en nada de lo que digo ponerle fin a un sistema capitalista que se ha impuesto en el mundo. Estoy planteando si de una vez por todas el capitalismo no tiene que tener una ética que ha perdido. Estoy planteando si de una vez por todas el capitalismo no debe tener un contenido moral que ha ido perdiendo en el tiempo. El capitalismo nació con algunas virtudes importantes. La virtud de pensar que alguien podía arriesgar capital de trabajo, asociarse con alguien que aportaba el trabajo, generar producción, vender y hacer crecer. Ese capitalismo fue muy genuino, fue muy valioso. Siempre digo lo mismo, ese fue el capitalismo de Ford. Cuando un día se preguntó por qué estos autos que construyo para una minoría no la pueden tener quienes trabajan en mi empresa. Y empezó a pensar en producir los autos en masa, para que todos tuvieran acceso a lo que hoy es un automóvil, que es algo más accesible para millones de personas. Ese capitalismo virtuoso, donde alguien invertía y alguien trabajaba, juntos producían y daban más trabajo, todavía podemos recuperarlo, tirando por la borda ese capitalismo especulativo que medra con los derivados financieros, donde unos pocos hacen fortuna en minutos y vuelven pobres minuto a millones de seres humanos. ¿No es momento de que pensemos en cambiar todo eso? ¿No es esta la hora de darnos cuenta que no podemos seguir así? Nosotros, le comentaba hoy al presidente, en nuestro encuentro de la mañana, somos parte del mundo que parece vivir en un limbo. El mundo tiene un mundo central, donde los más poderosos tienen la riqueza que necesitan. Si hay que emitir dólares, la Fed emite dólares y arregla el problema de la economía norteamericana. Si hay que emitir euros, el Banco Central Europeo emite los euros que hagan falta y las economías europeas se pueden levantar en 10 minutos. Los países pobres, de tanto en tanto se acuerdan de ellos. A veces les condonan deudas, a veces les hacen quitas. A veces alguien se acuerda de ellos y les dan más tiempo para pagar sus deudas. Pero en el medio estamos los países de renta media, a los que nadie atiende. Allí están muchos países latinoamericanos. Estamos muy lejos de ser parte de ese mundo central y estamos muy cerca de parecernos a los países pobres. Pero no nos dan los perdones que le dan a los pobres y nos tratan como si fuéramos ricos. ¿Y hasta cuándo podemos seguir viendo esto sin reaccionar, sin alzar la voz? Porque si no es este el momento de alzar la voz para cambiar, no va a haber otro momento, ¿eh? No va a haber un momento más crítico que este. No va a haber un momento en donde las reglas establecidas se pongan más en crisis que este momento. No va a haber un tiempo mejor que este para dar vuelta a la historia del mundo como se da vuelta una media. Y hay que dar vuelta a esa media, ¿eh? Porque si no vamos a seguir viviendo con más desigualdad y con más injusticia. Ese es el desafío que tenemos como continente. Primero, unirnos. Segundo, alzar nuestra voz en el mundo y decir, nosotros también tenemos derechos a crecer y a desarrollarnos. Crecer y desarrollarnos quiere decir simplemente que todos tengamos oportunidad de crecer y desarrollarnos, no solamente algunos. Que todos tengamos la oportunidad. Si todos no tenemos la oportunidad, el mérito no alcanza. El mérito es una ficción. El mérito sin posibilidades es nada.
Ahora sí, si todos tenemos la posibilidad de crecer y de desarrollarnos, ahí el mérito empieza a tallar. Pero pregúntense cuántos hermanos latinoamericanos están hoy viviendo al margen, sin salud, sin educación, sin trabajo. Y pregúntense cuánto tiempo más esta sociedad va a poder soportar eso. Porque tengo la certeza que no da para mucho más. No da para mucho más. Por eso es que yo aliento la esperanza de que este sea el tiempo en que América Latina se ponga de pie y sea capaz de plantearle al mundo su palabra revulsiva para cambiar el mundo, para hacerlo más igual, para hacerlo más justo, para terminar con las discriminaciones en materia de raza, en materia de sexo, para que la mujer deje de ser golpeada, para que la mujer deje de ser asesinada, para que la mujer pueda progresar en su trabajo como pueden progresar cualquier hombre, para que no haya diferencias salariales entre un hombre y una mujer. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para alzar la voz y decir basta, este fue el punto final? Y empezar a escribir otra historia, una historia que nos haga virtuosos, para que alguna vez alguien diga, como decimos nosotros de nuestros próceres, mañana ustedes, cuando celebren el bicentenario del Plan de Iguala, van a estar recordando a esos hombres que fueron capaces de levantarse y de darle la libertad a México, la independencia y la autonomía. Y tal vez ellos en aquel momento habrán dudado como nosotros en cómo hacerlo, pero tuvieron el coraje y la valentía de hacerlo. Es momento de darnos cuenta que este es nuestro tiempo. Es el tiempo de unir esfuerzos. Es el tiempo de trabajar con sensatez y con racionalidad. Es el tiempo de unirnos no para estar en contra de otros. Es el tiempo de unirnos para estar en favor de nuestro. Para que todos nosotros, para que nuestros pueblos puedan crecer. Ese es el verdadero desafío que tenemos. Y bien decía el senador que preside este encuentro, que cuando fui electo, elegí salir por primera vez del país para venir a visitar México. Y no era casual. Leíamos en toda América Latina, una América Latina que estaba viviendo cierto regreso al conservadurismo, que acá en México finalmente había llegado un hombre con planteos tan simples como enormes. Un hombre que proponía ponerle contenido moral a la política, convertir la ética de la política en un elemento constante. Un hombre que decía lo mismo que suelo decir yo, ocupémonos de los últimos. Primero, los últimos. Y pensé que acá, donde Latinoamérica termina en el norte, tal vez podíamos trabajar muy juntos con allá, donde el continente se enangosta y termina en los mares del sur. El país más austral con el país más norteño de la América Latina. Y tal vez juntos trazar un eje que cruce a toda América Latina e impregne a la América Latina de este llamado de cambio, de este llamado de transformación. Y tal vez sea el momento. Las vueltas de la vida hizo que en medio de la pandemia el virus nos una, para que allí, en el país más austral del continente, se produzca el contenido esencial de la vacuna, que se termina de elaborar aquí, en el país más norteño del continente latinoamericano, y que desde aquí podamos llevar esa vacuna
por el que hoy millones de latinoamericanos luchan y esperan. Y tal vez ese sea el primer cambio y el primer paso que podamos dar para trabajar unidos, no en contra de nadie, en favor de todos. Allá en Argentina tenemos un poeta, tal vez el poeta por excelencia que tenemos los argentinos, que se llamó José Hernández, que escribió un largo poema que se llama El Martín Fierro y cuenta la historia de un gaucho y sus desdichas. Pero era un sabio el gaucho ese. En uno de sus versos recuerda y recomienda que los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Recordémoslo y animémonos. Este no es el tiempo de los otros, este es nuestro tiempo. Acá no importa cómo piensa cada uno. Tenemos que ser capaces de construir en la diversidad. Acá no se trata de construir, como dije recién, un discurso único. Se trata de escucharnos, de abrir nuestras cabezas. Tenemos los argentinos un premio Nobel que es nuestro orgullo. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que alguna vez dijo: los puños cerrados no siembran, solo siembran los puños que se abren. Abramos nuestras cabezas, abramos nuestros puños y hagamos de América Latina el continente de la igualdad, para sacarnos este triste estigma que hoy tenemos. Gracias, México. Feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos y todas. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del mandatario argentino Alberto Fernández, argumentó que esas acciones han dejado desprotegido a los países de Latinoamérica, planteó el nuevo escenario y la desigualdad en el mundo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.